Hola, bienvenido. Les presentamos el tema Causas y consecuencias de la anemia de células falciformes. El presente video, que lleva como título Anemia de célula falciforme o también conocida como anemia drepanocítica, es una enfermedad que no tiene cura porque se transmite de los genes de los padres y cuando el feto se forma ya viene con este padecimiento. En la población no estamos muy informados o del todo no tenemos conocimientos, pero afecta a muchas personas en el mundo. En este video damos a conocer la historia de la anemia de células falciformes, cómo se desarrolla esta enfermedad, cuáles son los síntomas crónicos, por lo cual su organismo es diferente y de por vida depende de transfusiones de sangre para poder sobrellevar la vida y los diferentes tratamientos que son sometidos para calmar el dolor y cómo es el estilo de vida de los afectados. La anemia de células falciformes es una enfermedad hemolítica crónica, hereditaria y familiar, también llamada anemia drepanocítica. Es una enfermedad genética frecuente en la que la herencia de dos genes mutantes de la hemoglobina, uno de cada progenitor, produce un trastorno de la hemoglobina. Debe su nombre a que los eritrocitos de estos pacientes adoptan forma de hoz o semilunar, con extremos puntiagudos cuando se les priva del oxígeno. Se caracteriza por una disminución de la vida media del glóbulo rojo inferior a 120 días, con un aumento de la eritropoyesis a nivel medular, que se expresa por incremento de reticulocitos. Causa. La transmisión de la anemia de célula falciforme es autosómica dominante. Los homocigotos SS no sintetizan hemoglobina A y poseen eritrocitos con un 90% de hemoglobina S. El portador o heterocigoto AS tiene hematiz con hemoglobina A mayor que 50% y hemoglobina S de 20 a 40% y son usualmente asintomáticos. La hemoglobina S se debe a una mutación en el gen de la cadena beta de globina, lo cual conlleva a la polimeración de la hemoglobina en condiciones de baja oxigenación, lo cual origina un cambio en la morfología del eritrocito que adquiere la forma falciforme. La sintomatología es secundaria a la anemia hemolítica crónica, el vasooclusión en los diferentes órganos y la asplasia funcional, la cual predispone a la infección. Otras manifestaciones asociadas son el secuestro esplénico, la aplasia eritroide y las complicaciones en los órganos específicos, que disminuyen la calidad de vida y predisponen a mayor mortalidad. Su manejo debe realizarse en centros de referencia donde haya un manejo integral, incluyendo el recurso humano y físico, ya que el manejo inadecuado y sus complicaciones disminuyen la sobrevivencia, la cual no es superior a los 45 años según reportes. La causa de esta anomalía es la presencia de un tipo anormal de hemoglobina S que precipita fácilmente el estado reducido. Es una enfermedad crónica que cursa con exaveraciones y remisiones temporarias, que se acompaña de dolores de tipo reumatoides en las extremidades, de dolores abdominales y de úlceras crónicas de la pierna. Se transmite y padece por ambos sexos con los caracteres de la herencia mendeliana dominante. Solo padecen la enfermedad los homocigotos. Los heterocigotos puros, es decir, los que heredan el gen patológico, solamente uno de los padres tienen el aleloformo normal. Son simplemente portadores del estigma drepanocítico, lo que reconoce por la presencia de la hemoglobina S en los eritrocitos. Los heterocigotos mixtos, es decir, los que heredan de uno de los padres el gen para la hemoglobina S y del otro para otra de las variantes patológicas de hemoglobina, padecen una forma típica de anemia drepanocítica. En el sexo y edad se observa esta enfermedad en ambos sexos, pero es más frecuente en la mujer. Se manifiesta por lo común en la infancia, pero puede padecerse en cualquier época de la vida. Síntomas y complicaciones clínicas. Cuadro clínico. Los síntomas generales son los de toda anemia de tipo hemolítico, la palidez cutánea y el tinte subictérico. Deben buscarse en las palmas de las manos y planta de los pies en los sujetos de raza negra. Existe espleno y hepatomegalia, a la que se agregan a veces adenopatías con relativa frecuencia. Se producen lesiones ulcerosas en las piernas de marcada tendencia a la cronicidad. El examen radiográfico de los huesos del cráneo revela a veces aumento de diploe con estriaciones perpendiculares similares a las que se encuentran en la anemia mediterránea y talasemia.
En los huesos largos existe osteoporosis y osteosclerosis, y en la zona cortical aparece algazada y la medular ampliada. En algunos pacientes se agregan manifestaciones de difusión hepática y listiasis biliar. Es característico en el cuadro hemático de estos pacientes la deformación en hoz o creciente que experimentan los eritrocitos. Basta observar este fenómeno al experimentar cuando los eritrocitos sobre un portaobjetos o cubreobjetos. A medida que transcurre el tiempo y se consume el oxígeno, los eritrocitos en gran proporción se alargan y curvan, adoptando la forma de hoz o semilunar. La hemoglobina normal del adulto se denomina HbA y la fetal HbF. Las hemoglobinas anormales se designan con las letras C, D, E, G, H y S. En algunos casos la letra C refiere a alguna de las propiedades de la hemoglobina respectiva. La letra S, por ejemplo, se refiere a cyclic, o sea, la forma en creciente que adoptan los eritrocitos que contienen este tipo de hemoglobina. Patología. Se encuentran en el vaso lesiones de esclerosis, fenómenos de eritrofagia y de hemosiderosis. Rich ha descrito malformaciones en los senos venosos. En la médula ósea en actividad hemocitopeyética se producen alteraciones del esqueleto que se visualizan muy bien radiográficamente. Las actividades del tejido óseo se amplían y el diploide de los huesos del cráneo se espesa notablemente. En el hígado se observan áreas de necrosis y de cicatrización postnecrótica, y en algunos casos las lesiones evolucionan hacia la cirrosis. En toda la patología de estos pacientes domina la trombosis como causa principal de las lesiones existentes en diversos órganos y en la piel, úlceras. También se describen lesiones cerebrales en varios enfermos, caracterizados por pequeñas hemorragias y lesiones vasculares trombóticas con hipertrofia, hiperplasia y hemosiderosis de las células histiocitarias perivasculares. Patogénesis. El proceso hemolítico patológico es debido a que los drepanocíticos tienen un término de vida menor al que el de los eritrocitos normales. Es probable que en determinadas regiones del organismo existan condiciones que reducen la tensión del oxígeno plasmático que contribuya a la deformación drepanocítica de los eritrocitos. Existen pruebas de los eritrocitos al transformarse en drepanocitos experimentan cambios químicos en la estructura de la hemoglobina y de la membrana que facilitarían su destrucción. Los drepanocíticos tienen fragilidad mecánica aumentada. Los accidentes trombóticos que se observan en estos pacientes los atribuyen algunos a la formación de una drepanocitosis masiva en zonas con circulación lenta o detenida. Crisis hipermolítica. A pesar de ser una anemia hemolítica, esta crisis ha sido descrita asociándola a infecciones y ciertos medicamentos, o durante una crisis vaso-oclusiva severa, los cuales aumentan la distribución del glóbulo rojo con una marcada disminución de hemoglobina, reticulocitosis y exacerbación de la ictericia. Las crisis de dolor óseo características de esta patología son las más frecuentes, representadas por la isquemia de la médula ósea. Afecta usualmente a huesos largos y también planos. Si hay fiebre, se deben cultivos para destacar infección por Staphylococcus aureus o Salmonella. Formas de controlar la anemia de célula falciforme. A continuación, prevención. ¿Es posible prevenir la anemia falciforme? Existen pruebas sanguíneas baratas y fiables para identificar a las parejas en riesgo de tener hijos afectados, y la biopsia corial después de las 9 semanas de gestación permite establecer el diagnóstico prenatal. La adopción de estas medidas debe combinarse con la educación sanitaria. No obstante, el diagnóstico prenatal puede plantear problemas éticos que varían de una cultura a otra. La experiencia ha demostrado claramente que el nacimiento de niños afectados puede disminuir mucho con el asesoramiento genético combinado con la oferta de diagnóstico prenatal. El riesgo de tener un hijo afectado puede detectarse antes del matrimonio o del embarazo, aunque para ello es necesario disponer de un programa de detección de portadores. Hay un gran
experiencia con estos programas en países de bajos y altos ingresos. Por ejemplo, en el caso de la prevención de la talasemia, en Montreal, Canadá, y en Maldivas se ofrecen pruebas de detección a las personas solteras. Chipre y la República Islámica de Irán tienen políticas nacionales de detección prematrimonial, y Grecia e Italia ponen énfasis en la detección pre-reproductivo. Estos métodos deben ponerse en práctica de conformidad con los 3 principios básicos de la genética médica: la autonomía del individuo o la pareja, su derecho a recibir información adecuada y completa, y el cumplimiento de las normas de confidencialidad más estrictas. El diagnóstico prenatal permite tomar medidas de protección simples que mejoran la calidad de vida de los niños afectados, tales como la información para los padres o profilaxis con penicilina y antiplaudíticos. En el diagnóstico neonatal solo es útil cuando se puede prestar un asesoramiento apropiado a los padres y una atención primaria adecuada a los afectados. La disponibilidad de medios diagnósticos y terapéuticas puede producirse inevitablemente un aumento cumulativo del número de personas que necesitan ser atendidas, puesto que los pacientes viven por más tiempos. Tratamiento. El resto más importante consiste en mejorar el futuro de los pacientes con anemia falciforme en los países en desarrollo. El principal aspecto de la atención integral es la intervención temprana frente a problemas prevenibles, con medidas como la administración de analgésicos, antibióticos y suplementos de ácido fólico, la nutrición o la ingesta abundante de líquidos. El tratamiento con hidroxiurea ha reducido muchas complicaciones más importantes. Hay pruebas de que la detención neonatal de la anemia falciforme, combinada con la realización oportuna de pruebas diagnósticas, la información de los padres y la atención integral, reduce sensiblemente la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad en la lactancia y la primera infancia. Incluso la atención holística bien organizada, con asesoramiento por expertos y acceso de los cuidados necesarios independientemente de la capacidad de pago de los pacientes, puede reducir de forma significativa la mortalidad y morbilidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con anemia falciforme en los países en desarrollo. La actividad recomendada: es necesario estudiar la evolución natural de la anemia falciforme para documentar los efectos del paludismo sobre las manifestaciones clínicas y adquirir conocimientos que serán esenciales para elaborar modelos asistenciales apropiados. Se requiere un enfoque escalonado de la vigilancia y monitorización de la anemia falciforme y de sus efectos de riesgo. Un sistema de vigilancia integral también proporcionará datos sobre el efecto de la prevención, el tratamiento y la atención, que son esenciales para fijar las prioridades, especialmente en los países con escasos recursos. Las actividades terapéuticas en pacientes con anemia falciforme deben basarse en el nivel primario de atención, haciendo hincapié en programas que usen tecnologías simples y abarquen a una gran proporción de la población. Como ejemplo, se puede citar la educación sanitaria de la población, la detección de riesgos genéticos en la comunidad a través del registro de los antecedentes familiares, el asesoramiento sanitario y genético y la inmunización contra otras infecciones. En conclusión, las personas con anemia de célula falciforme tienen una vida con mucho obstáculo, debido a todos los padecimientos que la enfermedad desarrolla al transcurso del tiempo, como son las crisis hemolíticas, en el cual sus glóbulos rojos se destruyen por su malformación. Como consecuencia, las personas siempre están bajas de sangre, y al estar así tienen otros síntomas como hematocríticos bajos y bilirrubina alto, así que su piel y ojos se tornan color amarillento, dolor de huesos, cansancio, entre otros padecimientos, por lo cual deben transfundir sangre cada cierto tiempo para evitar que los síntomas se agudicen y provoquen la muerte. Es por ello que nosotros como humanos tomemos conciencia sobre esta enfermedad, no discriminemos ni nos burlemos por su aspecto físico que tienen, sino que le hagamos sentir aceptados, que son iguales a nosotros y que los respetamos, que tienen los mismos deberes y derechos que nosotros.